Existen relatos capaces de dejar una marca imborrable en el curso de la humanidad. No son simples narraciones que pasan desapercibidas, sino testimonios poderosos que tienen la capacidad de transformar corazones y cambiar destinos. Pero, detrás de cada relato que atraviesa generaciones, hay una persona que decidió no guardar silencio, alguien que presenció acontecimientos, que escuchó voces que merecían ser recordadas, y sintió la urgencia de registrar cada detalle para impedir que el paso del tiempo sepultara hechos valiosos. En este contexto surge la figura de Lucas. Aunque nunca formó parte del grupo cercano de los 12 discípulos ni tuvo la oportunidad de caminar al lado de Jesús, tampoco fue testigo presencial de sus milagros en las calles de Judea. Sin embargo, fue escogido por Dios para algo extraordinario: escribir uno de los testimonios más emotivos, precisos y profundos que encontramos en las Escrituras. Lucas no era predicador ni líder religioso. Su vocación era la medicina, pero también tenía alma de investigador y una pasión inquebrantable por descubrir la verdad. Fue precisamente esa sed de conocimiento y su mirada detallista la que le permitió construir uno de los relatos más impactantes de la historia sagrada, consolidándose como un cronista incansable que no descansó hasta reunir los testimonios necesarios para compartir con el mundo la historia del Salvador. Entre los autores de los Evangelios, Lucas destaca por una característica singular: no pertenecía al pueblo judío. Su origen gentil lo convierte en el único de los evangelistas que provenía de una cultura distinta, formada en medio de filosofías helénicas, admirador del arte y la ciencia, pero también profundamente conmovido por los misterios espirituales. Gracias a su meticulosa labor, hoy conocemos detalles únicos sobre el nacimiento del Mesías, descripciones llenas de calidez y sensibilidad que reflejan a un Jesús cercano, compasivo y lleno de amor por aquellos que más sufrían. Ahora bien, surge una incógnita inevitable: ¿cómo pudo alguien que jamás estuvo frente a frente con Jesús narrar con tanta seguridad cada etapa de su vida? ¿De qué manera un médico griego terminó convirtiéndose en el autor de 2 textos fundamentales del Nuevo Testamento, sin haber sido testigo directo de los hechos? Lo que descubrirás a partir de este momento va mucho más allá de una simple biografía. Es un recorrido fascinante a través del legado de un hombre que no solo investigó y escribió acerca del Evangelio, sino que también dedicó su vida a vivir conforme al mensaje que transmitía, dejando huellas imborrables que perduran hasta hoy. Por eso, te invito a que me acompañes hasta el final de este viaje, porque esta no es únicamente la historia de Lucas, sino que, a través de su mirada, llegamos a conocer la esencia misma de Jesús, aquel que cambió para siempre la historia de la humanidad. Antes de que continuemos con esta apasionante travesía, te animo a que apoyes este contenido dejando tu me gusta, suscribiéndote al canal y activando la campana de notificaciones para no perderte ningún detalle. Además, quiero saber tu opinión. ¿Ya conocías la historia personal de Lucas o solo habías leído su Evangelio sin detenerte a pensar quién fue realmente este hombre? Te leo en los comentarios, porque tu participación es fundamental para seguir compartiendo juntos estas historias que nos inspiran y fortalecen. Resulta verdaderamente asombroso pensar cómo alguien dedicado al estudio del cuerpo humano y a la ciencia médica pudo llegar a ser el autor de uno de los textos más espirituales de toda la Biblia. A simple vista, Lucas podría parecer un personaje poco probable dentro del relato de la fe. No provenía de familias dedicadas a la pesca, no había crecido en el seno del sacerdocio ni era profeta reconocido. Su perfil era el de un profesional riguroso, acostumbrado a analizar síntomas, revisar evidencias y emitir diagnósticos precisos. Sin embargo, Dios tenía para él un propósito mucho mayor que sanar enfermedades físicas. Fue llamado para cumplir una misión trascendental: dejar por escrito la historia de la mayor restauración que la humanidad jamás haya experimentado, la salvación por medio de Jesucristo. A diferencia de los discípulos judíos que crecieron escuchando las antiguas escrituras en las sinagogas y memorizando la ley de Moisés desde niños, Lucas nació y se formó en un ambiente completamente diferente. Su mundo estaba lleno de debates filosóficos, teorías sobre la existencia y el conocimiento, rodeado de arte, literatura y ciencia.
Mientras los rabinos discutían sobre preceptos religiosos, él profundizaba en los secretos del cuerpo humano y las complejas funciones de la vida. Pero había una inquietud dentro de su alma que iba más allá de lo que los ojos podían ver o las manos podían tocar. Las grandes preguntas sobre el sentido de la existencia lo impulsaban a buscar respuestas más allá de lo tangible. ¿Existe algo después de la muerte? ¿Hay un propósito que dé sentido a todo? ¿De verdad hay un Dios que se interesa por la humanidad? La respuesta que transformó su vida llegó cuando conoció el mensaje revolucionario de Cristo a través de la enseñanza y el testimonio del apóstol Pablo. Solo imagina el impacto de escuchar por primera vez acerca de un Mesías que no solo anunciaba la llegada del reino de Dios, sino que lo hacía realidad entre las personas. Un hombre capaz de devolver la vista a los ciegos, permitir que los paralíticos caminaran y sanar a los afligidos con tan solo pronunciar unas palabras. Para Lucas, esto no era solo una bella historia o un discurso inspirador, eran hechos concretos que merecían ser examinados a fondo, verificados y narrados con exactitud absoluta para que jamás se olvidaran. Así comenzó la extraordinaria travesía de Lucas. No se limitó a ser un oyente más ni se conformó con ser espectador. Dio un paso adelante y decidió participar activamente en la expansión de ese mensaje que le había cambiado la vida. Se unió a Pablo en sus viajes misioneros, atravesando territorios desconocidos, enfrentándose a situaciones peligrosas y recogiendo, paso a paso, cada testimonio que pudiera contribuir a su obra. En Lucas no solo encontramos a un médico comprometido con la salud física, sino también a un cronista apasionado por preservar la memoria de la mayor esperanza que el mundo haya conocido. Y esta, amigo mío, es apenas una parte del viaje que estamos por recorrer juntos. Fue durante sus viajes que Lucas se convirtió en testigo del poder transformador del Evangelio. En esos recorridos, escuchó las historias de los discípulos, las palabras de María y las experiencias de aquellos que habían caminado junto a Jesús. Con la precisión de un médico y la profunda sensibilidad de un alma dedicada a la fe, Lucas asumió una tarea que cambiaría la historia. Comenzó a documentar, con sumo detalle y dedicación, el relato que hoy conocemos como el Evangelio según Lucas. Sin embargo, a diferencia de otros siervos llamados a predicar en plazas llenas de gente o a realizar milagros frente a multitudes asombradas, su misión era completamente diferente. Lucas fue elegido para un trabajo silencioso pero vital: recopilar, preservar y transmitir la verdad para que nunca se perdiera con el paso del tiempo. Porque si reflexionamos un momento, ¿qué sería de nuestra fe si no se hubiera guardado testimonio de esos hechos? ¿Qué quedaría de nuestra esperanza si no existieran registros fidedignos de todo lo que Jesús hizo y enseñó? Dios, en su infinita sabiduría, utilizó a Lucas de una manera extraordinaria, recordándonos que en su reino cada función tiene valor y que no existen roles pequeños o poco importantes. Cada habilidad, cada conocimiento y cada vocación pueden convertirse en herramientas poderosas cuando son puestas al servicio del propósito divino. El llamado de Lucas no llegó envuelto en señales sobrenaturales ni acompañado por fenómenos celestiales. No escuchó truenos desde el cielo ni tuvo una visión deslumbrante como Moisés en el desierto o como Pablo en su inolvidable encuentro camino a Damasco. Su llamado fue discreto, casi silencioso, pero ardía como fuego dentro de su corazón, un deseo insaciable de asegurar que las palabras y obras de Jesús quedaran grabadas para siempre, con absoluta fidelidad, para beneficio de todas las generaciones venideras. Gracias a su esfuerzo, dedicación y precisión, hoy podemos acercarnos a los detalles que conforman la mayor historia de redención jamás contada. Ahora, quiero que te detengas por un momento y pienses en algo. ¿Alguna vez te has cuestionado cuál podría ser tu misión en este mundo? Tal vez crees que solo aquellos que suben a un púlpito, viajan a tierras lejanas o lideran grandes congregaciones son los únicos que pueden ser usados por Dios. Pero la vida de Lucas nos demuestra todo lo contrario. Dios es capaz de utilizar cualquier talento que tengamos,
incluso aquellos que parecen alejados de lo espiritual, para cumplir sus planes más grandiosos. Si él tomó a un médico dedicado a la ciencia y lo transformó en cronista de la fe, ¿por qué no podría hacer algo increíble contigo? Cuando Dios llama, no le interesa tu profesión ni tu currículum. Lo que realmente importa es tu disposición, tu entrega y tu deseo genuino de servir. Ahora imagina por un instante que tuvieras la posibilidad de sumergirte en una investigación profunda sobre la vida de Jesús. Visualiza lo que sería poder entrevistar a las personas que caminaron junto a él, que lo escucharon predicar con autoridad y que presenciaron con sus propios ojos milagros imposibles. Si tuvieras esa oportunidad única, ¿te atreverías a buscar cada detalle? ¿Te lanzarías de lleno a descubrir la verdad sin conformarte con relatos vagos o versiones incompletas? Eso fue precisamente lo que hizo Lucas. Él no se limitó a repetir historias que llegaban a sus oídos ni se dejó llevar por la emoción del momento o por la tradición popular. Su pasión lo llevó a investigar con profundidad, a reunir cuidadosamente los testimonios, a analizarlos con la precisión quirúrgica de un médico y con la devoción sincera de alguien que anhelaba descubrir cada rincón de la verdad. Lucas era consciente de que, incluso en su época, circulaban innumerables relatos, rumores y versiones contradictorias sobre los acontecimientos que rodearon a Jesús. Pero él entendía que lo que estaba en juego no era un simple relato histórico, sino la verdad más pura y trascendental, aquella que debía ser contada sin alteraciones, sin añadidos, sin sombras que la distorsionaran. Por eso, su evangelio no puede considerarse la obra de un espectador distante o de alguien que escribió desde la comodidad de un escritorio. Fue el resultado de una búsqueda intensa, de un recorrido agotador por caminos polvorientos, de encuentros cara a cara con aquellos que fueron testigos directos de los momentos más sagrados. Ahora piensa en esto. Imagina la emoción indescriptible de Lucas al sentarse frente a María, la madre de Jesús. Visualiza ese instante sagrado en el que ella le abrió su corazón y compartió recuerdos íntimos de su hijo. ¿Te imaginas escuchar de sus propios labios cómo fueron esos primeros días en Belén? ¿Qué sintió al sostenerlo por primera vez en sus brazos? ¿Qué tono tenía su voz cuando pronunciaba la palabra madre? ¿Cómo brillaban sus ojos al contemplar el rostro del recién nacido que cambiaría la historia del mundo? Cada palabra que María compartía era, para Lucas, una joya invaluable, una pieza fundamental para completar el relato más grande jamás contado. Y así, con la dedicación de un artesano y la entrega absoluta de un creyente, Lucas fue tejiendo un testimonio que sigue iluminando vidas hasta hoy. A lo largo de la historia de la redención, Lucas demostró un compromiso inquebrantable por no dejar escapar ni el más mínimo detalle. Su evangelio destaca como el más preciso, el más completo y minucioso, un verdadero tesoro de información cuidadosamente reunida para que ninguna parte esencial quedara fuera. Fue él quien nos regaló pasajes únicos e invaluables que no encontramos en otros relatos, como el emotivo cántico de María, la inolvidable parábola del hijo pródigo y la conmovedora escena de los discípulos en su inesperado encuentro con Jesús camino a Emaús. No es que los demás evangelistas no valoraran estos momentos, sino que la misión de Lucas fue diferente desde el principio, dejar para la humanidad un testimonio tan claro y contundente que disipara cualquier sombra de duda sobre la grandeza y la obra transformadora de Jesús. Cuando Dios encuentra corazones sinceros, dispuestos a buscar la verdad más allá de las apariencias, los convierte en instrumentos poderosos de su propósito eterno. Aunque Lucas no formó parte del círculo íntimo de los apóstoles y nunca tuvo la oportunidad de mirar a Jesús cara a cara, su dedicación a la verdad lo hizo indispensable en la historia del Evangelio. Ahora, te pregunto a ti, ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar para conocer realmente a Dios? ¿Te basta con aceptar lo que otros dicen o te atreves a sumergirte de lleno en la palabra para descubrir por ti mismo las promesas que Él tiene para tu vida? Lucas no escribió solo por iniciativa propia, fue el Espíritu Santo quien guió cada palabra que dejó plasmada.
Y esa misma guía sigue estando al alcance de quienes se acercan a Dios con hambre de conocimiento genuino y con un corazón dispuesto a ser transformado. Su evangelio es mucho más que una simple recopilación de hechos. Es una invitación abierta a quienes se atreven a cuestionar, a investigar, a profundizar y a confirmar que la verdadera fe no es una creencia ciega, sino una luz que ilumina con fuerza el camino de aquellos que buscan con honestidad. La fe auténtica no teme ser examinada, no huye ante las dudas ni se apoya en suposiciones vacías. Al contrario, la fe verdadera es ese puente maravilloso que une los sentimientos más profundos del corazón con la lógica y la razón. Es la certeza de que en Cristo se encuentran las respuestas a todas esas inquietudes que parecen no tener solución. Lucas comprendió esto de manera profunda, y por esa razón dedicó su vida a escribir, para que generaciones futuras como la nuestra también pudieran entenderlo. Incluso hoy, siglos después, su obra sigue resonando y desafiando a quienes dudan, a quienes anhelan respuestas y a todos los que, en medio de la confusión del mundo actual, buscan con desesperación un sentido real y duradero. Porque la verdad, al contrario de lo que muchos creen, no es solo un concepto abstracto ni una idea filosófica. La verdad es real, tiene un rostro, y su nombre es Jesús. Es asombroso pensar que Lucas, siendo un hombre ajeno a la cultura judía, sin raíces en las antiguas promesas hechas a Abraham, sin haber crecido escuchando sobre la llegada del Mesías, decidió entregar su vida a narrar con precisión la historia de un predicador humilde de una tierra que, para muchos en su tiempo, apenas figuraba en los mapas. ¿Qué motivo podría llevar a un médico griego, educado entre filosofías, ciencias y arte helénico, a dedicar tanto esfuerzo y pasión a relatar la vida de Jesús? La respuesta está en la esencia misma del mensaje de Cristo. Él no vino para unos pocos privilegiados ni para cumplir las expectativas de un solo pueblo. Jesús llegó para abrazar a toda la humanidad sin excepción. Desde las primeras líneas de su evangelio, Lucas dejó claro que el mensaje del Salvador no tenía fronteras ni barreras culturales. No escribía solo para los habitantes de una región específica, sino para todas las naciones, para cada rincón del mundo, para cualquier persona, sin importar su origen, lengua o condición. Esto se refleja de manera evidente en cada historia que eligió incluir. Lucas fue quien destacó como nadie más la compasión inquebrantable de Jesús hacia los que la sociedad despreciaba y olvidaba. Nos mostró cómo el Maestro extendía su mano sin prejuicios a los marginados, a los extranjeros, a los pecadores, a los enfermos y a las mujeres rechazadas. En su relato podemos ver a un Jesús que no discriminaba ni levantaba muros, sino que derribaba barreras con su amor incondicional. Él no miraba las etiquetas sociales ni las diferencias culturales, miraba corazones necesitados de salvación, consuelo y esperanza. Así, gracias a Lucas, hoy seguimos descubriendo a ese Cristo que abraza a los olvidados y que ofrece un lugar en su reino a quienes otros prefieren ignorar. Porque su amor no conoce límites y su verdad sigue transformando vidas, una historia a la vez. Mientras otros escritores del Evangelio optaron por resaltar distintos aspectos de Jesús, cada uno desde una perspectiva única, Lucas se propuso algo diferente y profundamente conmovedor: mostrar al Salvador como alguien cercano, accesible y profundamente humano, sin perder nunca su naturaleza divina. Mientras Mateo dedicó su obra a presentar a Jesús como el Rey esperado por Israel, y Marcos nos ofreció relatos ágiles y poderosos para reflejar la autoridad y fuerza de Cristo, Lucas decidió abrirnos la puerta al corazón tierno y compasivo de Jesús, ese que se acerca a los olvidados, que abraza a los despreciados y que ofrece esperanza a quienes parecían haberla perdido. Fue Él, y solo Él, quien nos regaló la parábola del buen samaritano, una historia que desafió los prejuicios de su época al colocar como héroe no a un sacerdote ni a un religioso de renombre, sino a un extranjero, marginado y menospreciado por los judíos. Lucas también fue quien detalló el relato de los 10 leprosos, donde, irónicamente, solo el forastero regresó para expresar su gratitud a Jesús.
Y no podemos olvidar cómo nos mostró a ese Cristo incansable que vino precisamente para rescatar a los perdidos, para tender la mano a quienes el mundo había dado por desahuciados. ¿No es esta una de las señales más claras de esperanza que podríamos recibir? Si Jesús fue capaz de amar sin reservas a quienes la sociedad rechazaba, ¿cómo dudar de que también nos ama a nosotros? Si extendió su misericordia a los extranjeros, si abrió su corazón a quienes estaban fuera del pacto antiguo, entonces su gracia no tiene límites, no conoce fronteras, y alcanza cada rincón de nuestras vidas, sin importar nuestro pasado, nuestras caídas o el lugar de donde venimos. En Jesús, las diferencias desaparecen, no hay barreras, no hay distinciones de raza, estatus o historia. Solo existe un Salvador y un amor capaz de trascender cualquier muro que intentemos levantar. El propio Lucas es la prueba viviente de esta verdad. Él no formaba parte del pueblo escogido. No heredó las promesas ancestrales ni creció aguardando al Mesías prometido. Sin embargo, encontró su lugar en la familia de Dios y desde ese momento dedicó su vida a asegurarse de que el mundo entero supiera que Jesús vino para todos. Gracias a su incansable labor, comprendemos hoy que la fe no es un privilegio reservado a unos pocos, sino un regalo abierto a cualquiera que crea y decida recibirlo. Incluso ahora, siglos después de haber escrito su Evangelio, Lucas sigue hablándonos a través de sus palabras. Nos desafía a romper las barreras que todavía levantamos en nuestros corazones, a mirar a los demás con la misma misericordia que Jesús nos mostró, a dejar de lado los prejuicios y abrazar con amor a quienes son distintos a nosotros. Si el amor de Cristo no conoció límites, ¿por qué los pondríamos nosotros? Si Él extendió su gracia sin distinción, también estamos llamados a hacerlo. Por eso, la verdadera pregunta que debemos hacernos hoy es, ¿estás dispuesto a abrir tu corazón a ese Jesús que no reconoce fronteras? ¿Aceptará su invitación, sin importar de dónde vienes, quién eres o cuál ha sido tu historia? Porque el Evangelio no es solo un relato del pasado. Sigue siendo la verdad que, hasta hoy, continúa transformando vidas y dando sentido a lo que parecía perdido. Solo alguien como Lucas, acostumbrado a observar los detalles invisibles para otros, podría captar aspectos que pasaban inadvertidos. Solo un médico, habituado a estudiar con precisión el cuerpo humano y a contemplar de cerca el sufrimiento de sus pacientes, podía narrar las sanidades de Jesús con tanta exactitud y asombro. Lucas no era un mero cronista que recopilaba datos. Era un hombre de ciencia que, al encontrarse con el poder sobrenatural de Dios, no pudo hacer otra cosa que rendirse ante la evidencia de lo imposible hecho realidad. Cada vez que Lucas relató una sanación, no lo hizo solo para contar un hecho extraordinario, sino para dejar claro que Jesús no venía únicamente a aliviar dolencias físicas. Su verdadera obra era mucho más profunda: restaurar almas, devolver esperanzas rotas y sanar heridas invisibles, esas que ni la medicina más avanzada de su tiempo podía tocar. Ahora imagina por un momento a Lucas, sentado frente a aquellos que fueron testigos directos de los milagros. Piensa en lo que sintió al escuchar la historia de los leprosos, esos hombres que vivían desterrados, condenados al olvido, hasta que Jesús, con solo una palabra, les devolvió la vida que habían perdido. Para Lucas, que entendía perfectamente lo irreversible de esa enfermedad y sabía que la ciencia de su época no tenía respuesta, ¿cómo no quedar impactado ante un poder capaz de desafiar lo incurable? O piensa en su asombro al escuchar el testimonio de la mujer que había sufrido durante 12 años de hemorragias incontrolables. Como médico, sabía que su caso no tenía explicación ni solución. Pero allí estaba Jesús, demostrando que no hay dolencia imposible de sanar, que no existen límites para el poder divino, y que incluso con solo tocar el borde de su manto, una vida entera puede ser restaurada. Lucas comprendió mejor que nadie que hay dolores para los que no existen remedios terrenales, heridas que ningún ungüento ni hierba medicinal pueden aliviar. Hay enfermedades del alma que solo el gran médico es capaz de sanar, y por eso, a lo largo de su Evangelio, no solo encontramos curaciones físicas,
sino relatos cargados de transformación completa, de renacimiento interior y de esperanza renovada. Porque cuando Jesús obra, no solo cambia lo visible, cambia el corazón, cambia la historia, y nos recuerda que incluso lo que parecía perdido para siempre puede volver a vivir. Tiempo, como tantas otras historias que el viento arrastra y el olvido borra. Por eso, Lucas no solo escribió un relato, levantó un testimonio eterno. Comprendió que lo que aquellos testigos habían visto, oído y sentido no podía quedar solo en recuerdos dispersos. Necesitaba ser preservado, palabra por palabra, lágrima por lágrima, para que tú y yo, siglos después, pudiéramos conocer al verdadero Jesús, no como una figura lejana, sino como el Salvador vivo que sigue caminando entre nosotros. Lucas fue el único evangelista que nos permitió asomarnos al Getsemaní con la precisión de un médico y la sensibilidad de un creyente. Solo él nos describió como el cuerpo de Jesús, llevado al extremo del sufrimiento, sudó gotas de sangre. Solo él nos mostró que el dolor del Salvador no fue simbólico, fue real, físico, insoportable, y aún así, elegido. Porque Jesús no vino a evitar el sufrimiento, sino a cargar el nuestro. No huyó de la cruz, no esquivó el tormento. Lo abrazó por amor a nosotros. Y Lucas lo entendió como nadie. La mayor sanidad que Cristo vino a traer no fue la del cuerpo, sino la del alma. Porque un cuerpo puede recuperarse y volver a enfermar, puede sanar y aún así, inevitablemente, morir. Pero un alma restaurada por Jesús tiene vida eterna. Por eso, en cada página del Evangelio de Lucas no solo encontramos relatos de ciegos que ven o paralíticos que caminan. Encontramos pecados perdonados, corazones restaurados, dignidad de vuelta, culpas liberadas. Descubrimos que la verdadera sanidad no es la ausencia de dolor, sino la presencia de Dios sosteniéndonos en medio de él. Y hoy, como en los días de Lucas, seguimos necesitando al gran médico. Seguimos cargando heridas que ninguna medicina puede tratar. Hay dolores invisibles que nos acompañan en silencio, ansiedad que ahoga, miedos que paralizan, culpas que pesan demasiado, soledades que gritan en la noche. Pero el mismo Jesús que tocó al leproso cuando nadie más se atrevía, sigue extendiendo su mano hoy. Sigue deteniendo las hemorragias secretas que nadie más ve. Sigue devolviendo la vida a esos corazones que hace tiempo dejaron de latir por dentro. Porque Él no ha cambiado. Su poder sigue sanando. Su amor sigue restaurando. Su gracia sigue salvando. Y ahora la pregunta es para ti, ¿necesitas ser sanado? No solo físicamente, sino en lo más profundo de tu ser. ¿Tienes heridas que has ocultado durante años? ¿Cargas que no sabes cómo soltar? ¿Cadenas que ya no puedes romper por tu cuenta? Jesús puede. Solo Él. Porque hay vacíos que solo su amor puede llenar, y hay dolores que solo su abrazo puede aliviar. Imagínate, por un momento, poder sentarte frente a Pedro, ya anciano, escuchando cómo su voz se quiebra al recordar la noche en que negó a su maestro. 3 veces. Y luego, como sus lágrimas cambian de amargura a gratitud al contar cómo Jesús lo perdonó, lo restauró y le confió su iglesia. Piensa en lo que sería escuchar a María, con los ojos llenos de nostalgia, contar cómo sostuvo en sus brazos el cuerpo sin vida de su hijo, recordando su primer llanto en Belén y su último suspiro en el Gólgota. Esas historias, esos testimonios vivos, no podían perderse. No podían quedarse en susurros que el tiempo acabaría por apagar. Lucas lo supo. Por eso escribió. Por eso investigó. Por eso dedicó su vida a asegurarse de que cada detalle quedara registrado con exactitud, con pasión y con verdad. Para que generaciones después, como la nuestra, podamos no solo leer sobre Jesús, sino conocerlo, amarlo y seguirlo. Porque la historia de Jesús no terminó en la cruz. Sigue escribiéndose hoy, también contigo. Con el paso del tiempo,
Por eso se dedicó a escribirla con la precisión de un historiador y el fervor de un creyente. No fue un testigo ocular de los hechos, pero se convirtió en el recopilador de aquellos que sí lo fueron. Cada relato que escribió era un eco de voces que aún temblaban al recordar la mirada del Salvador. No bastaba con narrar lo que Jesús hizo, había que capturar la esencia, el latido del Evangelio en aquellos que habían sido transformados por su amor. Lucas no escribió desde una emoción pasajera, ni desde su imaginación. Investigó, verificó, contrastó testimonios y buscó la verdad como alguien que sabe que el mensaje que lleva cambiará la eternidad. No bastaban rumores. No bastaban palabras sin fundamento. Su evangelio no es una narración mística, sino un documento vivo, una recopilación de historias que respiraban autenticidad. Pero su búsqueda no fue solo intelectual, sino profundamente espiritual. Cada testimonio que escuchaba no era solo información, sino una chispa de fe. Imagina su corazón estremecerse al oír a Zaqueo contar cómo Jesús lo llamó por su nombre. Imagina su asombro al escuchar a los discípulos describir la voz de Jesús calmando la tormenta. Lucas entendió que el Evangelio no era solo una historia del pasado, sino una verdad que permanece viva, porque cada testimonio tiene un propósito: inspirar, encender la fe, hacer que otros crean. Es por eso que aún hoy, cuando leemos sus palabras, sentimos el mismo fuego que ardía en los corazones de aquellos primeros testigos. Porque el Espíritu Santo sigue hablando a través de ellas. Sigue llamando a los que buscan la verdad. Piensa en tu propio testimonio. ¿Qué historia contaría tu vida si alguien la escribiera? Porque el Evangelio no terminó con Lucas. Sigue escribiéndose en cada persona que encuentra a Jesús. Tu testimonio es una prueba viva de que Dios sigue transformando vidas. Y quizás, al igual que Lucas, eres llamado no solo a recibir esa historia, sino a compartirla con el mundo. Porque la fe no es solo creer en lo que otros vivieron. Es vivirlo por uno mismo. ¿Por qué Lucas fue el único en registrar con tanto detalle el nacimiento de Jesús? ¿Cómo pudo describir con tanta precisión el anuncio del ángel, la angustia de María, el humilde pesebre en Belén? La respuesta es simple, pero profunda. Él escuchó la historia directamente de quien la vivió. En algún momento de su viaje, Lucas se encontró con María, la madre del Salvador. Y cuando ella habló, él escuchó. Escuchó no solo los hechos, sino las emociones. No solo los eventos, sino el latido de un corazón de madre que nunca olvidó lo que vivió. María le contó cómo el ángel Gabriel apareció en su habitación, rompiendo la tranquilidad de su mundo con palabras imposibles. Has hallado gracia delante de Dios. Le contó sobre el temblor en su voz al preguntar, ¿cómo será esto? Y sobre el fuego en su alma al declarar, hágase conmigo según tu palabra. Lucas fue el único que escribió esas palabras. No porque los otros evangelistas no las conocieran, sino porque Dios le confió la tarea de preservar el relato más íntimo del nacimiento del Mesías. Lucas nos dio imágenes que aún hoy siguen resonando en el alma: un pesebre humilde, un cielo iluminado por ángeles, pastores corriendo en la noche para ver con sus propios ojos aquello que cambió el mundo para siempre. Entre los evangelios, Lucas es único al regalarnos un detalle invaluable. Revela cómo María, la madre de Jesús, guardaba cada momento con cariño y reflexión. No solo por la experiencia de sostenerlo en sus brazos, sino por la profunda conciencia de que, más tarde, vería a su hijo partir. Ese niño, que ella arrulló en una sencilla cuna, un día se entregaría por amor a la humanidad, siendo sacrificado en la cruz. María comprendía que la historia que vivía con Jesús no solo era un comienzo humilde, sino que tenía un destino divino que la transformaría para siempre. Esa visión clara y sensible es lo que Lucas captura, mostrando que el nacimiento de Jesús no solo fue un evento, sino el momento en que lo divino tocó lo humano, trayendo consigo una misión de redención y sacrificio. Mientras que otros evangelistas nos cuentan los eventos de la vida de Jesús,
Lucas va más allá. Él transmite la esencia de lo sucedido. No escribió como un simple historiador, sino como alguien que entendió el peso eterno de cada palabra. Su evangelio nos recuerda que el nacimiento de Jesús no fue solo un hecho aislado en la historia, sino el momento en que Dios, en su infinita grandeza, se hizo humano. El cielo tocó la tierra y lo eterno se hizo finito, tomando forma en un cuerpo frágil, pero con un propósito eterno. La belleza de su mensaje reside en cómo Lucas nos hace percibir que en ese instante sagrado, el milagro no estaba solo en el nacimiento, sino en la promesa de salvación que trajo consigo. Pasados 2000 años, la historia de Jesús sigue viva en las palabras de Lucas. Su relato no es solo un recuerdo de un hecho pasado, sino una constante inspiración para aquellos que buscan comprender la profundidad del amor divino. Lucas nos enseña que la verdadera grandeza de Dios no se encuentra en la apariencia, en los palacios ni en la ostentación, sino en la humildad y simplicidad con la que eligió nacer. El Salvador vino al mundo de una manera inesperada, en un pesebre, rodeado de humildes pastores, no de reyes o sacerdotes. Esta elección divina de venir al mundo en la fragilidad y simplicidad de un bebé nos desafía a reconsiderar nuestras propias definiciones de poder, grandeza y éxito. Ahora te pregunto, ¿ya has permitido que esta historia transforme algo en tu vida? ¿Has abierto tu corazón para que el niño en el pesebre sea el rey de tu existencia? El Evangelio de Lucas no fue escrito solo para contarnos una historia del pasado, sino para transformar el presente de cada uno de nosotros. Nos invita a reflexionar sobre cómo el amor de Jesús no se limita a una época ni a un contexto específico. Al contrario, esta historia sigue resonando, desafiando nuestras concepciones y cambiando nuestras perspectivas. Lucas nos lleva a entender que, independientemente de nuestra situación o pasado, la gracia de Dios está disponible para todos los que se entregan a Él con sinceridad. En un mundo donde las diferencias sociales y las divisiones entre las personas son constantes, donde los que se creen superiores evitan a los más humildes y marginados, Jesús vino para cambiar todo eso. Rompió todas las barreras sociales y religiosas, buscando a los pecadores, los rechazados, aquellos que la sociedad veía como indignos. No buscó a los que se consideraban justos, sino a aquellos que reconocían su necesidad de gracia. Esta actitud de Jesús es radical y transforma nuestra manera de ver al prójimo. Nos enseña que el amor de Dios no tiene límites, no elige favoritos, y que todos, sin excepción, son dignos de su misericordia. Lucas fue el único evangelista en contarnos la parábola del buen samaritano, donde el héroe no era un sacerdote ni un levita, sino un extranjero despreciado por los judíos. También fue el único que relató la historia del hijo pródigo, donde vemos al padre, desafiando todas las convenciones sociales de la época, corriendo a abrazar a su hijo perdido. Estas historias nos muestran a un Cristo que no solo predicaba el amor, sino que lo vivía en cada gesto, en cada palabra, en cada acto de compasión. El amor de Jesús no se limitaba a palabras bonitas, sino que lo demostraba en cada actitud, tocando a aquellos que nadie tocaba, dando valor a quienes la sociedad ignoraba. Ella permitió que una mujer considerada pecadora lavara sus pies con lágrimas y lo secara con su cabello, mientras los fariseos, llenos de juicio, se preguntaban en silencio cómo podía aceptar semejante acto. Lo que para ellos era un acto de vergüenza, para Jesús era una oportunidad de redención. Lucas nos deja claro que nadie está fuera del alcance del amor de Dios. No importa cuán herido, rechazado o despreciado te sientas, Jesús no te mira con juicio, sino con misericordia. Él no da la espalda a los que el mundo ha dejado atrás. Al contrario, Él camina junto a ellos, los llama, los restaura, los ama. Y tal vez ahora, en este momento, tú te sientas como uno de esos que están fuera del radar de la sociedad. Tal vez pienses que Dios solo busca a los perfectos, a los que nunca cometen errores. Pero el mensaje de Lucas es completamente diferente. Jesús es el amigo de los caídos, el refugio para los agotados, la mano que levanta a quien ya no tiene fuerzas. Como llamó a Zaqueo desde lo alto de un árbol,
como tocó al leproso que nadie quería tocar, como habló con la mujer samaritana junto al pozo, hoy Él también te llama a ti. Porque su amor no tiene barreras. Si caminó con los olvidados del pasado, también camina contigo en este momento. El famoso Sermón de la Montaña, con sus palabras poderosas que sacudieron los corazones y desafiaron las almas, es recordado por todos. Pero Lucas nos presenta algo distinto. Nos habla de un Jesús que no solo predicó desde las alturas, sino que bajó al nivel de la gente para hablarles cara a cara, sin distancias, sin barreras. Él no se mantuvo apartado, sino que se acercó, miró a cada persona a los ojos y dejó que su voz sanara no solo los cuerpos, sino también las almas. En ese terreno plano, sin distinción entre ricos y pobres, Jesús proclamó el reino de Dios de una manera revolucionaria. Dijo: «Felices los pobres, porque el reino de Dios es suyo. Felices los que lloran, porque serán consolados. Felices los que son perseguidos, porque grande será su recompensa en los cielos». Estas palabras resonaron como un eco de esperanza en medio de una sociedad que valoraba solo la riqueza, el estatus y la apariencia. Jesús vino a trastornar el orden del mundo, a cambiar todo lo que la humanidad valoraba. Pero lo más radical de todo el mensaje de Jesús no fue la bendición para los humildes, sino su enseñanza sobre el amor hacia los enemigos. Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los persiguen. Estas palabras no solo eran enseñanzas, eran una sacudida para la mente y el corazón de todos los que lo escuchaban. El mundo decía ojo por ojo, diente por diente, pero Jesús enseñó a perdonar, a amar, a dar sin esperar nada a cambio. Lucas nos muestra que el reino de Dios no es solo una idea abstracta, sino un estilo de vida radical que confronta y desafía lo más profundo de nuestro ser. ¿Cómo podemos amar a aquellos que nos han herido? ¿Cómo podemos bendecir a quienes nos han causado daño? La única forma de hacerlo es cuando comprendemos que así nos amó Dios primero. Él nos buscó cuando estábamos lejos, nos perdonó cuando no lo merecíamos, y nos llamó hijos cuando éramos extranjeros. Jesús no solo habló de misericordia, la vivió. No solo predicó el amor hacia los enemigos, sino que, desde la cruz, los perdonó. No solo pidió que diéramos sin esperar nada a cambio, Él se entregó por completo. El Sermón de la Llanura no es simplemente un discurso, es una invitación a vivir de la misma manera en que Cristo vivió. Por eso, Lucas nos deja con un desafío claro: sean misericordiosos, así como su Padre es misericordioso. Porque la fe no se trata solo de palabras, es acción. Es gracia en movimiento, es amor en lo cotidiano. Este es el mensaje que debemos vivir. Seremos luz en medio de un mundo que solo busca venganza. Responderemos con amor cuando otros responderían con odio. La historia del hijo pródigo es mucho más que una parábola. Es el reflejo de millones de almas que han buscado lejos lo que solo podían encontrar en casa. Jesús contó esta historia solo en el Evangelio de Lucas porque no era solo una narración destinada a mover los corazones, sino una profunda revelación del corazón de Dios. Un joven pide su herencia antes de tiempo, como si su padre ya no existiera. Deja su hogar en busca de un mundo que prometía placeres, pero solo le dio vacío. ¿Cuántas veces las personas han hecho lo mismo? Buscan lejos lo que solo Dios puede dar, creen que la verdadera vida está en lo que el mundo ofrece, solo para encontrarse con el alma vacía. Lucas describe la caída del hijo con un dolor palpable. Terminó alimentando cerdos y deseando comer lo que ellos comían. El mismo que antes tenía riquezas, ahora no tenía ni pan. ¿Cuántas veces el pecado promete felicidad y solo deja miseria? Nos aleja de Dios, nos roba la paz, nos reduce a un estado del que nunca imaginamos llegar. Pero entonces, algo cambia. El hijo recuerda quién es, recuerda que en la casa de su padre, incluso los sirvientes tienen pan. En su miseria, decide regresar, no como hijo, sino como siervo,
sin saber que su padre nunca dejó de esperarlo. No podía imaginar que su nombre aún estaba grabado en el corazón de quien siempre lo amó. Y aquí viene la escena más poderosa. El padre no lo espera con los brazos cruzados, no lo hace arrodillarse, no le exige explicaciones. Corre hacia él, algo impensable para un hombre mayor en esa cultura, donde correr se veía como una falta de dignidad. Pero el amor no tiene dignidad cuando se trata de recuperar a un hijo. El padre se lanza a sus brazos, lo cubre con un manto, le coloca un anillo, y en un instante, lo que estaba perdido es restaurado. Lucas nos muestra el verdadero corazón de Dios, un padre que no espera castigarnos, un rey distante que solo recibe a los dignos, sino un padre que espera, que mira al horizonte, y corre cuando ve que su hijo regresa. Quizás, hoy, esta historia sea para ti. Tal vez has creído que te has alejado demasiado, que Dios no te recibiría de vuelta, que tu pasado es demasiado oscuro. Pero el Evangelio de Lucas nos enseña algo esencial. El Padre aún te espera, aún te mira desde la distancia, y aún corre a tu encuentro. No importa lo lejos que hayas estado, siempre hay un camino de regreso a casa. El médico que escribe sobre el dolor del Maestro, Lucas, nos lleva a la última semana de Jesús con una sensibilidad única. Cada palabra parece escrita con lágrimas. No es simplemente una cronología de eventos, es el relato de la entrega más grande que el mundo haya conocido. Todo comenzó con júbilo. ¡Hosanna!, gritaban las multitudes mientras Jesús entraba en Jerusalén, montado sobre un asno, con ramas agitándose, corazones latiendo con esperanza por un rey que restauraría a Israel. Pero en medio de todo ese alboroto, solo Jesús conocía el verdadero final. Él no entraba para ser coronado, sino para ser crucificado. Lucas nos muestra a un Jesús que no solo enseñaba, sino que también advertía. Lloró por Jerusalén, la ciudad que no reconoció el día de su visita. Predijo la destrucción del templo, expulsó a los mercaderes con una autoridad que estremeció a todos. Pero mientras sus enemigos conspiraban en las sombras, él seguía amando, seguía sirviendo, seguía preparando a sus discípulos para lo que estaba por venir. Y entonces llegó el momento esperado, la cena. El pan en sus manos, el vino en la copa. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. La última cena no fue solo un encuentro entre amigos, sino la firma del pacto eterno entre Dios y la humanidad. Lucas nos muestra a un Jesús que, a pesar de saber el precio que tendría que pagar, no dejó de dar amor hasta su último aliento. Luego, el Getsemaní, y aquí Lucas nos revela un detalle único. Jesús sudó gotas de sangre, un signo tan profundo de angustia que solo un médico podría haberlo registrado. Un dolor tan intenso que su cuerpo reflejaba el peso del pecado del mundo entero. Arrodillado, con su rostro sobre la tierra, clamó: «Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Después vino la traición, un beso que entregó al inocente. Soldados llegaron armados, pero Jesús, que se entregó sin resistencia, sanó la oreja de un siervo herido por Pedro. Aun en su arresto, él seguía sanando. Lucas nos muestra que esta no fue solo una semana de hechos históricos, sino la semana en que el amor derrotó al miedo, donde la obediencia superó al dolor y el Salvador eligió llegar hasta el final. Porque Jesús no fue una víctima, fue una ofrenda. Y nos deja una poderosa pregunta: si Él lo dio todo por nosotros, ¿qué estamos dispuestos a darle a Él? Lucas, el médico, escribe sobre la muerte del Maestro, pero no de manera fría, sino con el peso de quien entiende el sufrimiento en cada fibra del cuerpo. La cruz no fue solo un símbolo, fue una tortura brutal, un sacrificio inimaginable. Y en medio de ese horror, Lucas nos muestra a Jesús, no como una víctima, sino como el Salvador que entregó su vida hasta su último aliento. El juicio fue una farsa de injusticia. Pilato no encontró culpa en él, pero la multitud gritó: «¡Crucifícalo!». Un cuerpo que ya comenzaba a quebrarse antes de llegar al Gólgota. Lucas, con los ojos de un médico,
entendió lo que significaba la flagelación romana: desgarros en la piel, pérdida de sangre, un dolor que desbordaba los límites de lo soportable. Y aún así, Jesús caminó, cargando la cruz. Aunque sus fuerzas se desvanecían, un soldado obligó a Simón de Cirene a ayudarlo, pero nadie podía cargar el verdadero peso que llevaba sobre sus hombros. No era solo madera, era el pecado del mundo. Cada paso era una afirmación de amor, una declaración silenciosa de entrega. Y finalmente, el Calvario, clavos atravesando carne y hueso, el Hijo de Dios suspendido entre el cielo y la tierra. Pero lo más impresionante no fue el dolor, sino su amor. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Cómo podía orar por aquellos que lo crucificaban? ¿Cómo podía amar a quienes lo maldecían? Lucas nos deja sin palabras, confrontándonos con un amor que desafía toda lógica humana, un amor que dio sin condiciones, sin reservas, sin límites. El médico describe detalles que no debemos ignorar. 3 horas de oscuridad cubrieron la tierra. Algo cósmico estaba sucediendo. El templo se estremeció, el velo se rasgó, y la separación entre Dios y los hombres se rompió para siempre. La sangre que caía de la cruz fue el precio de nuestra libertad. Pero hay algo más. Lucas también nos cuenta la historia del ladrón arrepentido, un hombre que, en su último aliento, vio en Jesús lo que otros no pudieron ver. «Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino», le suplicó el ladrón. Y Jesús, aún respirando con dificultad, le regaló la promesa más grande: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Jesús no murió por accidente, Él murió por amor. No fue vencido, Él entregó su espíritu, y con su último aliento, nos dio vida. La cruz fue su trono, y el sacrificio fue su victoria. Y ahora, nos deja una pregunta: si Él nos amó hasta la muerte, ¿cómo responderemos a ese amor? Los discípulos caminaban con el corazón destrozado, cada paso pesado, su mirada perdida en el horizonte. Habían creído en Jesús, habían puesto toda su esperanza en Él, pero ahora Él estaba muerto. La cruz había destruido sus sueños, y su fe se había desmoronado con los golpes de los soldados y el peso de la piedra que selló la tumba. ¿Qué hacer cuando lo que creíamos seguro se desvanece? ¿Cómo seguir adelante cuando la esperanza parece apagarse? Lucas nos cuenta que mientras caminaban, un extraño se les unió, un hombre que parecía no saber lo que había sucedido en Jerusalén. «¿Qué ha sucedido?», preguntó con tristeza. Le contaron la historia de aquel que creyeron que era el Mesías, pero que había sido crucificado. «Nosotros esperábamos que él fuera quien redimiera a Israel», dijeron, palabras llenas de decepción, de sueños rotos, de una fe tambaleante en medio del dolor. Y entonces, el extraño habló, con voz firme, dulce, y con una autoridad que encendía el alma. «Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas». Comenzando desde Moisés, les explicó las Escrituras, mostrándoles cómo todo lo que había sucedido estaba escrito. Les reveló que el sufrimiento del Mesías no era una derrota, sino la mayor de las victorias. Lucas describe un momento sublime. Mientras aquel hombre hablaba, algo comenzó a cambiar en ellos. Sus corazones ardían con un fuego que no habían sentido desde que Jesús estaba con ellos. Un destello de luz, incluso en su noche más oscura. Pero aún no sabían quién era ese viajero, hasta que se sentaron a la mesa. Cuando él tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces, sus ojos se abrieron. Era él. Era Jesús, vivo, glorioso, resucitado. Y en el mismo instante en que lo reconocieron, desapareció. Lucas nos muestra un Cristo que no abandona a los suyos en la desesperanza. Un Salvador que camina con nosotros, incluso cuando no lo reconocemos. Un Dios que se acerca en nuestros momentos más oscuros, que enciende nuestra fe cuando creemos que todo ha terminado. Porque la tumba no fue el final, y la muerte no tuvo la última palabra. Entonces,
Los discípulos no pudieron quedarse quietos. Corrieron de regreso a Jerusalén. Ya no importaba la distancia, el cansancio o la noche. Tenían un mensaje que compartir: el Señor ha resucitado. Y hoy, esa misma pregunta resuena. ¿Arde tu corazón cuando escuchas su voz? ¿Estás dispuesto a seguirlo, a vivir para Él, como lo hicieron los discípulos después de ese encuentro glorioso? A veces pensamos que Dios está distante, pero Él camina junto a nosotros, incluso cuando no podemos verlo. El día había llegado, y los discípulos miraban a Jesús sin saber que sería la última vez que lo verían en la tierra. Habían caminado junto a Él, sido testigos de sus milagros y escuchado sus palabras llenas de vida. Y ahora, su Maestro estaba a punto de partir. ¿Cómo decir adiós a aquel que lo significaba todo? ¿Cómo acostumbrarse a un mundo donde ya no podrían tocarlo ni verlo caminar a su lado? Lucas nos lleva a ese momento, describiéndolo en detalle. Jesús los condujo hasta Betania, un lugar solitario donde la eternidad se encontraría con la tierra. Allí, con voz llena de promesas, les recordó lo que estaba por venir. Recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y me serán testigos hasta los confines de la tierra. No era un adiós, era una misión. No los dejaba solos, sino que les daba un encargo. Y luego, ocurrió lo impensable. Jesús levantó sus manos, los bendijo y comenzó a ascender. Sus pies dejaron el suelo, su cuerpo se elevó ante la mirada asombrada de los discípulos. El viento soplaba y la luz del cielo reflejaba su silueta mientras, poco a poco, desaparecía entre las nubes. El Hijo regresaba a la gloria. Los discípulos quedaron inmóviles, mirando al cielo, con el corazón palpitando fuerte, sintiendo que el mundo había cambiado para siempre. Pero de repente, dos ángeles aparecieron y les hablaron. ¿Por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado al cielo, volverá de la misma manera en que lo han visto irse. Él regresará. Esa fue la promesa. No fue una despedida eterna, sino un intervalo en la historia. Así como ascendió, un día los cielos se abrirán y Él regresará en gloria, no como un siervo, sino como un rey. Lucas nos muestra que la ascensión de Jesús no marcó el final, sino el comienzo de una nueva era, la era del Espíritu Santo, la era de la Iglesia, la era de la misión. Porque el Evangelio no terminó en el monte de Betania, comenzó allí. Y la pregunta que queda es esta: ¿vivimos con la certeza de su regreso o seguimos con la mirada fija en el cielo, olvidando que tenemos una misión en la tierra? Jesús ascendió, pero regresará. Y hasta ese día, su Espíritu está con nosotros, su palabra nos guía y su promesa sigue viva. El Evangelio de Lucas no terminó con la ascensión de Jesús. La historia no podía quedar inconclusa, algo nuevo estaba por comenzar. Un fuego divino que encendería a hombres y mujeres comunes para cambiar el mundo. Lucas sabía que la cruz no fue el final, sino el principio de la mayor revolución espiritual de todos los tiempos. Así nació el libro de los Hechos de los Apóstoles. Lucas describe un momento sublime. Mientras aquel hombre hablaba, algo comenzó a cambiar en ellos. Sus corazones ardían con un fuego que no habían sentido desde que Jesús estaba con ellos. Un destello de luz, incluso en su noche más oscura. Pero aún no sabían quién era ese viajero, hasta que se sentaron a la mesa. Cuando él tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces, sus ojos se abrieron. Era él. Era Jesús, vivo, glorioso, resucitado. Y en el mismo instante en que lo reconocieron, desapareció. Lucas nos muestra un Cristo que no abandona a los suyos en la desesperanza. Un Salvador que camina con nosotros, incluso cuando no lo reconocemos. Un Dios que se acerca en nuestros momentos más oscuros, que enciende nuestra fe cuando creemos que todo ha terminado. Porque la tumba no fue el final, y la muerte no tuvo la última palabra. Entonces,
los discípulos no pudieron quedarse quietos. Corrieron de regreso a Jerusalén. Ya no importaba la distancia, el cansancio o la noche. Tenían un mensaje que compartir: el Señor ha resucitado. Y hoy, esa misma pregunta resuena. ¿Arde tu corazón cuando escuchas su voz? ¿Estás dispuesto a seguirlo, a vivir para Él, como lo hicieron los discípulos después de ese encuentro glorioso? A veces pensamos que Dios está distante, pero Él camina junto a nosotros, incluso cuando no podemos verlo. El día había llegado, y los discípulos miraban a Jesús sin saber que sería la última vez que lo verían en la tierra. Habían caminado junto a Él, sido testigos de sus milagros y escuchado sus palabras llenas de vida. Y ahora, su Maestro estaba a punto de partir. ¿Cómo decir adiós a aquel que lo significaba todo? ¿Cómo acostumbrarse a un mundo donde ya no podrían tocarlo ni verlo caminar a su lado? Lucas nos lleva a ese momento, describiéndolo en detalle. Jesús los condujo hasta Betania, un lugar solitario donde la eternidad se encontraría con la tierra. Allí, con voz llena de promesas, les recordó lo que estaba por venir. Recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y me serán testigos hasta los confines de la tierra. No era un adiós, era una misión. No los dejaba solos, sino que les daba un encargo. Y luego, ocurrió lo impensable. Jesús levantó sus manos, los bendijo y comenzó a ascender. Sus pies dejaron el suelo, su cuerpo se elevó ante la mirada asombrada de los discípulos. El viento soplaba y la luz del cielo reflejaba su silueta mientras, poco a poco, desaparecía entre las nubes. El Hijo regresaba a la gloria. Los discípulos quedaron inmóviles, mirando al cielo, con el corazón palpitando fuerte, sintiendo que el mundo había cambiado para siempre. Pero de repente, dos ángeles aparecieron y les hablaron. ¿Por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado al cielo, volverá de la misma manera en que lo han visto irse. Él regresará. Esa fue la promesa. No fue una despedida eterna, sino un intervalo en la historia. Así como ascendió, un día los cielos se abrirán y Él regresará en gloria, no como un siervo, sino como un rey. Lucas nos muestra que la ascensión de Jesús no marcó el final, sino el comienzo de una nueva era, la era del Espíritu Santo, la era de la Iglesia, la era de la misión. Porque el Evangelio no terminó en el monte de Betania, comenzó allí. Y la pregunta que queda es esta: ¿vivimos con la certeza de su regreso o seguimos con la mirada fija en el cielo, olvidando que tenemos una misión en la tierra? Jesús ascendió, pero regresará. Y hasta ese día, su Espíritu está con nosotros, su palabra nos guía y su promesa sigue viva. El Evangelio de Lucas no terminó con la ascensión de Jesús. La historia no podía quedar inconclusa, algo nuevo estaba por comenzar. Un fuego divino que encendería a hombres y mujeres comunes para cambiar el mundo. Lucas sabía que la cruz no fue el final, sino el principio de la mayor revolución espiritual de todos los tiempos. Así nació el libro de los Hechos de los Apóstoles. Los Hechos de los Apóstoles, la segunda obra de Lucas, es la continuación del relato que comenzó con la vida de Jesús y se convierte en el puente entre la historia del Salvador y la historia de la Iglesia. Es un relato vibrante, lleno del Espíritu Santo, donde los discípulos pasan de ser hombres temerosos a testigos valientes, desafiando imperios y derribando muros con el poder de la fe. Lucas nos lleva hasta Jerusalén, donde el Espíritu Santo descendió como un viento impetuoso, con lenguas de fuego, y nos muestra a Pedro, el mismo que negó a Jesús, predicando con una convicción tan poderosa que estremeció a miles. Nos lleva a las calles de Jerusalén, donde los primeros creyentes compartían todo, vendían sus bienes, partían el pan y oraban con un fervor sin igual. Pero el Evangelio no podía quedarse allí, en Jerusalén. Lucas narra cómo la persecución dispersó a los creyentes, esparciendo sin saberlo las semillas del reino. Nos presenta a Felipe en Samaria, a Esteban, quien dio su vida como el primer mártir, y a Pablo,
quien fue alcanzado por la luz en el camino a Damasco. Cada página de Hechos es un testimonio del poder de Dios en acción. Lucas no solo documentó la expansión de la Iglesia, él mismo fue parte de esa historia. Viajó con Pablo, fue testigo de milagros y sufrimientos, de la pasión que movía a los primeros cristianos. Vio cárceles abrirse por el poder de la oración, vio barcos hundirse en tormentas, y un evangelio que ni las cadenas ni los imperios podían detener. Así, el médico e historiador escribió con la certeza de que la obra de Dios no había terminado, pues Hechos no tiene un final cerrado. No hay un amén que lo concluya, porque la historia del evangelio sigue escribiéndose en cada alma que cree, en cada vida transformada por Cristo. Y ahora, la pregunta es, ¿qué capítulo escribirás tú? El Espíritu que descendió en Pentecostés sigue soplando hoy. El fuego del primer siglo no se ha apagado. El Dios de Pedro, de Pablo, de Lucas, es el mismo que sigue obrando en este tiempo. El libro no ha terminado. La misión sigue, y cada uno de nosotros es parte de esa historia. ¿Qué lleva a un médico a abandonar su oficio para embarcarse en una travesía? Imagina, por un momento, que estás en un camino largo, cansado y lleno de dudas. Ese camino representa tu vida y, a medida que avanzamos, tenemos que lidiar con desafíos, incertidumbres e incluso con el dolor de los errores pasados. A veces, es fácil perderse en las heridas del pasado y sentir que nunca podremos levantarnos. Pero es justamente en ese momento donde se revela la verdadera fuerza de una persona, cuando decide perdonar a aquellos que le han hecho daño, como Jesús nos enseñó. ¿Y cómo podemos hacer esto? ¿Cómo encontrar en nuestro corazón el poder de amar a aquellos que nos han herido, de perdonar a quienes nos han causado dolor? La respuesta está en entender el amor incondicional de Dios por nosotros. Él nos buscó cuando estábamos distantes, Él nos perdonó incluso cuando no lo merecíamos, nos llamó hijos cuando éramos extraños. No solo habló de misericordia, sino que la vivió en cada acto de su vida. No se limitó a decir que debemos amar a nuestros enemigos, Él lo hizo en la cruz. No solo nos pidió dar sin esperar nada a cambio, Él se entregó por completo. El Evangelio de Lucas nos desafía a vivir con el mismo espíritu, a ser misericordiosos, así como el Padre lo es con nosotros. La verdadera fe no se resume en palabras vacías, sino que se traduce en acción, en gracia en movimiento, en amor practicado en el día a día. Cuando te dispones a vivir este mensaje, tu vida se convierte en un reflejo de luz en un mundo que, muchas veces, solo busca venganza. Serás la respuesta con amor donde otros solo sabrían responder con odio. La historia del Hijo Pródigo, contada solo en el Evangelio de Lucas, no es solo una parábola. Es el reflejo del viaje de millones de almas que buscan, en lugares lejanos, aquello que solo puede encontrarse en casa, en el amor de Dios. El Hijo, que lo perdió todo, que se alejó y se encontró en la miseria, finalmente se acuerda de quién es, de dónde vino, y decide regresar a su Padre, no como hijo, sino como un simple siervo. Pero el Padre, que nunca dejó de esperarlo, no lo recibe con reproches, sino con alegría. Corre al encuentro del Hijo, lo abraza y lo restaura. Esta escena es una imagen poderosa del corazón de Dios. Él no nos juzga desde lejos. Corre hacia nosotros, nos cubre con su manto, nos coloca sobre nosotros el anillo de honra y nos restaura, incluso cuando creemos que nuestro pasado es un peso imposible de llevar. El amor de Dios no tiene límites. Él está siempre dispuesto a recibirnos de nuevo, no importa cuán lejos hayamos ido. Lucas, el médico, no solo escribió sobre la muerte y resurrección de Jesús, sino también sobre el dolor y el sufrimiento de Jesús, revelando la intensidad de lo que él pasó. Jesús no entró en Jerusalén para ser aclamado como rey, sino para ser crucificado. Aun sabiendo lo que le esperaba, continuó amando, sirviendo y enseñando a sus discípulos, preparándolos para lo que estaba por venir. El amor de Jesús no es lógico, va más allá del entendimiento humano. Cuando él estaba siendo crucificado, no condenó,
sino que oró por aquellos que lo torturaban. El Evangelio de Lucas no es solo una narrativa histórica, es una invitación a vivir de manera diferente, a amar incondicionalmente, así como Él nos amó. Nos recuerda que la fe no es solo teoría, sino práctica, que la verdadera vida está en seguir los pasos de Cristo, incluso cuando el mundo nos desafía. Y cuando vemos la ascensión de Jesús, con los discípulos mirando al cielo, aún sin entender totalmente lo que estaba pasando, dos ángeles aparecen para recordarles: Él volverá. El Evangelio de Lucas termina con una promesa de un nuevo comienzo, la misión que fue confiada a los discípulos, y que nos es confiada también, de llevar el Evangelio a todas las naciones, de vivir en espíritu y verdad, sabiendo que la historia de Jesús no terminó con su ascensión, sino que continuó a través de la Iglesia, a través de cada uno de nosotros. Si Lucas, un simple médico, pudo cambiar el curso de la historia al entregarse a la misión que Dios le dio, ¿qué podemos hacer nosotros en nuestro propio viaje? No necesitamos ser grandes predicadores o líderes, pero podemos ser fieles, como Lucas, y hacer la diferencia en la vida de las personas a nuestro alrededor. Todos estamos llamados a servir, a ser la mano que levanta, la presencia que conforta. Y la verdadera prueba de nuestro amor por Dios está en nuestra fidelidad, en nuestra disposición a seguir, incluso cuando el camino se vuelve difícil. Ahora, la gran pregunta que queda es: ¿cómo estás viviendo tu fe? ¿Estás dispuesto a ser como Lucas, a permanecer firme en la misión, a servir a los demás sin esperar reconocimiento, pero sabiendo que cada acto de fidelidad cuenta para la construcción del reino de Dios? Caminar junto a aquellos a quienes Dios ha llamado, sin buscar gloria ni reconocimiento, es una lección que, aunque parece sencilla, es profunda y transformadora. Al final, los títulos se desvanecen y los aplausos se olvidan, pero la fidelidad se guarda en la memoria eterna. En las frías paredes de la prisión romana, donde las cadenas pesaban y el aire era denso, un hombre estaba cumpliendo sus últimos días. Ya no había multitudes que lo escucharan, ni viajes misioneros, ni iglesias que nacieran en nuevas ciudades. El apóstol de los gentiles se encontraba encerrado, esperando su sentencia, pero algo crucial estaba ocurriendo: el Evangelio no estaba encarcelado. Lucas permaneció allí, en las sombras de la celda, en medio de los largos silencios de un hombre que había dedicado toda su vida a Cristo. A medida que Pablo aguardaba el final, en sus últimas palabras, se reflejaba una vida que había valido la pena. «Solo Lucas está conmigo», escribió Pablo. Todos los demás lo habían dejado, pero Lucas, el médico, historiador y amigo fiel, se quedó. El mundo pensaba que todo había terminado: un hombre encarcelado, un evangelio aparentemente apagado por las rejas del imperio. Sin embargo, Lucas sabía la verdad: el mensaje de Cristo nunca fue limitado por los barrotes. Aunque Roma había impuesto su prisión, el reino de Dios no podía ser detenido. A pesar de las cicatrices que marcaban su cuerpo y del sufrimiento vivido, Pablo no renunció. Estaba dispuesto a morir antes que negar su fe. Lucas estaba allí para asegurar que su historia no quedara olvidada. Así, a través de su pluma, el mundo conocería no solo lo que Jesús hizo, sino también el sacrificio que muchos seguidores, como Pablo, hicieron para que el Evangelio llegara hasta nosotros. El mensaje no provenía de palacios ni victorias terrenales, sino de una celda, donde la fidelidad hasta la muerte se convirtió en el verdadero testimonio. Ahora, la pregunta que resuena es: ¿qué estamos dispuestos a dar por Cristo? ¿Seremos fieles incluso cuando las circunstancias nos desborden y la oscuridad parezca rodearnos? El Evangelio que sobrevivió a prisiones, persecuciones y martirio es el mismo que hoy sigue transformando vidas. Y aunque la historia de Lucas no terminó con un milagro espectacular ni con ángeles liberándolo de la prisión, su fidelidad sigue siendo una inspiración. La historia no ha terminado. ¿Qué capítulo vamos a escribir nosotros en esta misión que sigue viva? 57 horas y 5 minutos. Como Pedro ni decapitado como Pablo, pero su legado cambió la historia para siempre. Fue el último médico de la iglesia primitiva, el último historiador de aquellos primeros días del Evangelio,
Cuando los apóstoles comenzaron a partir, cuando la persecución dispersó a los creyentes, Lucas siguió escribiendo, siguió documentando, siguió viajando con su pluma como única espada y su fe como único escudo. No hay registros exactos de cómo terminó su vida. Algunos dicen que murió en Grecia anciano y en paz, otros creen que sufrió martirio, pero más allá. El legado de Lucas no se encuentra en los detalles de la muerte de Jesús, sino en el impacto de su vida y obra. Su evangelio sigue vivo, sus palabras siguen encendiendo corazones y sus escritos siguen guiando a millones hacia la verdad. Lucas no buscó ser famoso ni ocupar el centro de la historia, pero sin su testimonio no conoceríamos muchas de las promesas de Jesús. No tendríamos la parábola del hijo pródigo, ni la historia del buen samaritano, ni la visión más humana y compasiva del Salvador. Fue un hombre discreto, el testigo silencioso que Dios eligió para revelar al mundo su amor. Y aquí radica la gran enseñanza de su vida. Dios utiliza a aquellos que permanecen fieles en lo pequeño. No todos están llamados a ser predicadores como Pablo ni a caminar sobre el agua como Pedro. Algunos son llamados a escribir, a registrar, a documentar, asegurándose de que las futuras generaciones no olviden lo que Dios ha hecho. Lucas nos muestra que el servicio en el reino de Dios no siempre es visible, pero siempre tiene un valor inmenso. El impacto real no reside en la magnitud de nuestras obras, sino en la fidelidad con la que las llevamos a cabo. Aquellos que sirven en el silencio son tan valiosos como aquellos que predican ante multitudes. Y ahora, la pregunta queda flotando en el aire. ¿Estás dispuesto a servir sin que nadie te vea, a ser fiel aunque no haya reconocimiento? Porque al final, en el reino de Dios, lo que importa no es cuán grande es tu nombre en la tierra, sino cuán fiel has sido en el llamado que Dios te dio. Lucas escribió para que no quedaran dudas, para que cada palabra, cada testimonio, cada milagro de Jesús quedara registrado con la mayor precisión. No fue simplemente una crónica de hechos, fue una carta para las generaciones venideras. Desde sus primeras líneas, dejó claro su propósito, que el lector conociera bien la verdad de las cosas que se le habían enseñado. Lucas no escribió a partir de rumores o suposiciones. Se dedicó a investigar, preguntar, recorrer caminos en busca de los testigos que vieron con sus propios ojos la gloria de Dios en la tierra. Se sentó con María, escuchó sobre la noche en Belén, buscó a los testigos, comparó relatos, recopiló cada fragmento de la historia con la precisión de un médico y la pasión de un creyente. Porque la fe no es un salto al vacío, no es ciega, es un camino basado en la verdad y la convicción. Lucas comprendió que si la verdad no se mantenía, si la historia de Jesús se deformaba con el tiempo, la humanidad perdería el tesoro más grande jamás conocido. Pero su evangelio no es solo un relato histórico, es una invitación, un puente que conecta el pasado con el presente, una voz que sigue resonando en cada página. Cuando leemos sus palabras, no estamos solo estudiando hechos pasados, estamos escuchando el eco del amor de Dios, un amor que sigue vivo, real y capaz de transformar corazones. Lucas no fue un testigo ocular, pero su fe era tan fuerte como la de aquellos que caminaron junto a Jesús. No vio la cruz con sus propios ojos, pero su corazón fue marcado por ella. No escuchó la voz del Maestro en las calles de Galilea, pero su vida fue dirigida por sus enseñanzas. Si Lucas, que nunca vio a Cristo en persona, creyó con tal convicción, entonces nosotros también podemos creer, porque sigue siendo el mismo Jesús. Él es la verdad, Él es la salvación, Él es la promesa cumplida de Dios para el mundo. Y ahora, la pregunta es para ti, ¿crees en su mensaje? ¿Crees en el Cristo de quien Lucas habló? Al final, el propósito de su evangelio no es solo informarnos, sino transformarnos. Lucas escribió para que conociéramos la verdad, y ahora esa verdad espera que respondamos. La historia de Lucas no es solo la de un hombre que escribió un libro, es la historia de un testigo, de un buscador, de alguien que dedicó su vida a preservar la verdad. Un médico que abandonó su profesión para seguir a aquellos que habían caminado con Cristo.
Un historiador que entendió que el mensaje de Jesús no debía perderse con el paso del tiempo. Pero la historia no termina aquí, porque el Evangelio que Lucas escribió sigue transformando vidas. Sus palabras siguen encendiendo corazones, y cada versículo es un eco de la verdad que él se esforzó por registrar. Ahora, la pregunta es para ti, ¿qué harás con esta historia? No basta con escucharla, es necesario responder. ¿Permitirás que la verdad de Jesús transforme tu vida, tal como transformó la vida de Lucas? ¿Seguirás a Cristo con la misma pasión con la que este médico buscó la verdad? Dios sigue llamando a personas como Lucas, personas que buscan sinceramente, que entregan su talento para su gloria, que entienden que la misión del Evangelio sigue viva. Y tal vez hoy, ese llamado es para ti. Antes de despedirnos, quiero saber tu opinión. ¿Cuál fue la parte de la historia de Lucas que más te impactó? Déjalo en los comentarios. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Que el Señor te bendiga y que su verdad ilumine tu camino. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lucas 21:33